Nos presentan los contenidos más destacados del informe el director de Economía de la Fundación Cotec, Aleix Pons, y el director de Econcult, Pau Rausell. Buen día. Buenos días. Esta mañana vamos a hablar mucho de los sectores culturales y creativos. Lo primero, Pau, queremos entender bien de dónde viene el término y qué actividades se engloban en su perímetro. Bueno, lo primero que hay que decir es que la cultura es una cosa compleja y por tanto cuesta de medir y por eso esas dificultades que tenemos. Es muy costosa de entender qué es exactamente. Pero por favor no dejen ustedes a los economistas que sean los que definan lo que es cultura. Eso es un proceso de construcción colectiva. Dicho esto, hay que decir que a nivel global desde muy pronto la UNESCO se preocupa porque midamos todos más o menos lo mismo y hay distintas publicaciones y trabajos de la UNESCO que en los años 80 nos determinan cuáles son los dominios de la cultura. Europa se apunta rápidamente a este proceso de reflexión y también a principios de los años 90, en un momento, en una presidencia española, en aquel momento era ministra de Cultura Carmen Alborch, hay un equipo de trabajo. ¿Y dónde estamos en este momento, en este contexto europeo? Bueno, pues estamos, la definición de cultura es la que da el programa de Europa Creativa, que es un poco el programa, podríamos decir, de política cultural de la Unión Europea y complementado, operativizado por un reciente estudio que ha encargado la Comisión para tratar de limitar en esos códigos estadísticos, en esos códigos de actividad económica. Y hoy podemos hablar pues de un núcleo cultural, que ahí tenemos las artes escénicas, las artes visuales, la creación literaria, el patrimonio, las bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos unas industrias culturales que podrían ser aquellas que tienen unos procesos, podríamos asimilar, más industrializados en los procesos de producción, que ahí hablamos de la música grabada, hablamos del sector del libro, hablábamos del audiovisual. Tenemos un ámbito de los sectores creativos, que aquí hablamos del diseño, de la arquitectura, de la moda, de los juegos audiovisuales, que no sabemos nunca muy bien dónde ponerlos. Y luego hay todo un conjunto de actividades que tienen que ver con la propiedad intelectual, quizá más ligadas al ámbito de las tecnologías de la información y que no vienen recogidos en los rúbricos. Así es donde estamos ahora, pero ya digo que esto es un proceso vivo y que probablemente lo que definamos qué es cultura hoy no será exactamente lo mismo dentro de 25 años, a saber lo que pasará con la inteligencia artificial. Medimos para reconocer. Lo que no se mide no existe y no es posible mejorar. España fue pionera en los años 90 en la medición del impacto económico de la cultura y ahora estaríamos en condiciones de dar un paso más, de incorporar plenamente los sectores creativos y las industrias de la propiedad intelectual. Sí, efectivamente, a finales de los años 90 se desarrolla una metodología y España es uno de los primeros países que tiene una cuenta satélite de cultura. Fíjense ustedes que tenemos cuenta satélite de cultura y cuenta satélite de turismo, para ver la relevancia que es contabilidad nacional, sacar los sectores culturales de la contabilidad nacional. Esto es una metodología desarrollada por la Universidad de Valencia, por el profesor recientemente fallecido, lamentablemente, Ezequiel Uriel, que era un catedrático de análisis económico, y coordinado y dirigido por María Ángeles Pérez Corrales desde el Ministerio de Cultura, que es un equipo muy estable que desde hace 25 años están haciendo las estadísticas culturales. Y hay que decir, las estadísticas, nosotros acabamos de hacer un trabajo para la Comisión Europea, las estadísticas culturales españolas son de las mejores de Europa. Esto no quiere decir que sean muy buenas, pero son de las mejores de Europa en estos momentos y más completas. Pero efectivamente, como tú dices, acabamos de cambiar los códigos nacionales de actividad económica, tenemos una nueva nomenclatura que empieza en 2025 y podría ser un buen momento quizá para revisar algunas cosas en un campo que ya digo que es un campo muy vivo. ¿Y qué hace Cotec en un proyecto como este? Lo ha dicho perfectamente nuestra presidenta. Nosotros queremos reivindicar el papel de los sectores culturales y creativos como parte de la economía del conocimiento, como protagonistas también de la transformación que está experimentando la economía de nuestro país. Creemos que hay una parte de los agentes económicos y de la población española que seguramente no es perfectamente consciente de este impacto transformador. Prueba de ello lo tenemos en nuestra
nuestra macroencuesta de percepción social de la innovación, tenemos un módulo específico sobre que permite jerarquizar las preferencias de gasto público de los ciudadanos utilizando economía del comportamiento. Del mismo modo que las disciplinas de los sectores culturales y creativos se combinan y trabajan juntos, en COTEC nos gusta combinar disciplinas de conocimiento, psicología con economía. Y en esta macroencuesta de percepción social de la innovación vemos como antes y después de la pandemia las principales prioridades de gasto público de los ciudadanos son los 3 pilares del estado del bienestar: sanidad, educación y pensiones, en este orden. Solamente para algún subconjunto de los más de 50 colectivos sociales que monitorizamos, la I+D, la ciencia y la innovación son capaces de competir con las pensiones. La cultura estaría en 6º lugar dentro de estas 8 políticas de gasto que pedimos ordenar. Y tras la pandemia, tras la invasión de Ucrania, vemos como la jerarquía de estas políticas de gasto no cambia, pero sí cambia la intensidad de preferencia de los ciudadanos, más preferencia hacia infraestructuras, seguridad y defensa, y bajaría la preferencia por la cultura. Tenemos muchos datos en la monografía que está disponible en la web de COTEC para tratar de contaros el impacto multiplicador de la cultura. Prometemos no abrumaros con datos, pero sí permitirnos que compartamos algunos. Pau, hablamos de efecto multiplicador. ¿Qué se entiende por esto? Bueno, pues esto del efecto multiplicador es una tecnología, una técnica que está relativamente estandarizada, que lo que hacemos es mirar la economía a través de las tablas input-output, que vemos lo que cada uno de los sectores compra de los demás y lo que cada uno de los sectores vende a los demás, ¿no? Entonces lo que hacemos es calcular, bueno, si yo le meto 100 más aquí, imaginemos que metemos, ya quisiera el Museo del Traje, 100 millones más de euros en su actividad corriente, y bueno, ¿cuál es el impacto directo? El impacto directo son esos 100 millones, pero 100 millones más para el Museo del Traje serían probablemente un programa expositivo mucho más amplio, un departamento de didáctica mejor dotado, etcétera, etcétera. Es decir, los de departamento de didáctica probablemente comprarían nuevos equipamientos de realidad extendida para que uno se pudiera probar los trajes a través de realidad virtual y gastar. Eso sería el impacto indirecto. Pero además tendrían probablemente que contratar más gente del departamento de didáctica y esa gente tendría unos salarios, retribución por su trabajo, que se gastaría en transporte, en pan, en irse de vacaciones, etcétera. Eso sería el impacto inducido. Si sumamos todos esos encadenamientos y miramos metiendo en distintos sectores 100, vemos qué efecto tiene sobre el conjunto de la economía en términos de valor añadido, ¿no? Si metemos 100 en el sector de la cultura, tenemos 177, el resultado encadenado, 177 en términos de valor añadido. Estamos viendo la diapositiva que estamos proyectando, que es superior al de la construcción y el turismo. Sí, probablemente porque los efectos encadenados del sector cultural, por ejemplo, si tenemos que comprar cosas de realidad virtual, la productividad es mayor, el impacto encadenado es mayor sobre sectores más intensivos en tecnología, que si lo que tenemos es el turismo, que lo que compramos a lo mejor son más Coca-Colas, para vender más Coca-Colas, es efecto multiplicador. Por tanto, tiene cierta lógica que el impacto sea mayor. No pasa en todos los países, pasa en España. Lo podemos comprobar para un montón de países, 133 países en estos momentos, y hay algunos países, pero efectivamente en España el efecto multiplicador de la cultura es mayor que el turismo y la construcción. Como comentaba antes la presidenta de COTEC, no sin dificultades hemos tratado de aplicar este perímetro de Creative Europe sobre un conjunto de indicadores socioeconómicos, pero también sobre 3 proyectos de COTEC con los que tratamos de medir el avance de la economía del conocimiento en nuestro país. Hablamos del Observatorio de Empresas de Alto Crecimiento, el Monitor de Fondos Europeos y nuestro mapa de complejidad económica. A través de este aterrizaje de los sectores culturales y creativos en estos proyectos, nos permite identificar 3 de los retos que enfrentan estos sectores. Tamaño empresarial, apuesta por la innovación y otro tipo de activos intangibles, y también internacionalización. Tamaño empresarial. Es conocido
que los sectores culturales y creativos tienen un tamaño medio de sus empresas inferior al del conjunto de los sectores de la economía. Solo falta decir que habría un 25% más de trabajadores autónomos sin asalariados a cargo. Esto es cierto, pero también lo es que estamos detectando un crecimiento de las empresas de alto y rápido crecimiento en estos sectores de la economía. Sabéis que en la economía, en la literatura económica, hay una tradición de poner nombres de animales a las empresas. Tenemos unicornios, tenemos elefantes, nosotros trabajamos con las gacelas. Según la OCDE, las empresas gacelas son aquellas empresas que parten de un mínimo de 10 trabajadores y que consiguen prácticamente duplicar su tamaño en un periodo muy corto de tiempo, de 3 ejercicios contables. En las próximas semanas desde Cotec actualizaremos nuestro mapa de empresas de alto crecimiento en España. Como spoiler, os podemos contar que se disparan y también para este proyecto os podemos decir que el porcentaje, si logramos, María, ¿me puedes ayudar? Gracias. El porcentaje de empresas de alto crecimiento entre el tejido de empresas de más de 10 trabajadores es superior en este momento en las empresas de los sectores culturales y creativos que en el conjunto de la economía. Identificamos más de 300, en unos instantes escucharemos una de ellas y podemos aportar un dato que no está en el informe porque nos ha costado de obtener, pero lo hemos trabajado la semana pasada. Y os podemos contar que más del 40% de las empresas de alto crecimiento de hoy, de los sectores culturales y creativos, ayer, en el momento del confinamiento estricto, tuvieron una parte de su plantilla en situación de ERTE. Es decir, que estos ERTEs, aparte de preservar empleos, permitieron mantener empresas activas que después han desarrollado su potencial de crecimiento. Y algo parecido nos pasa para el segundo reto, innovación. Teníamos menos tamaño medio empresarial, pero más empresas de alto crecimiento. Aquí tenemos menos intensidad innovadora en términos medios, un 16% inferior, pero un mayor crecimiento tras la pandemia. Lo vemos en esta diapositiva con datos del Instituto Nacional de Estadística, un crecimiento superior de la apuesta por la innovación y otros intangibles de los sectores culturales y creativos. Creemos que los fondos europeos indudablemente han tenido que ver. Nosotros tenemos un monitor de fondos europeos, monitorizamos los beneficiarios de los fondos europeos en un subconjunto de políticas I+D+I y digitalización. Y en el periodo desde la implementación de los fondos europeos hemos visto cómo España vuelve a la convergencia con Europa en inversión, en investigación y desarrollo y como también en el periodo de implementación de los fondos España vuelve a la convergencia con Europa en empleo tecnológico, donde hemos llegado a superar incluso a Francia. Pero en estos éxitos, en estos hitos colectivos, entendemos que los fondos europeos, pero también los sectores culturales y creativos han tenido que ver, porque vemos que estos sectores han tenido una capacidad de absorber fondos europeos superior a su peso económico. Es verdad que esto tiene matices de carácter territorial, porque a nivel de volumen de recursos hay una muy fuerte concentración en municipios de la Comunidad de Madrid. Tiene matices también en tipo de política, porque estos sectores han sido más capaces de absorber fondos de digitalización que no fondos de I+D+I, y tiene matices también entre las distintas disciplinas que comentabas, Pau, al principio. Y el tercer reto que queríamos comentar es el de internacionalización. Vemos avances en la internacionalización de los sectores culturales y creativos, tanto desde el frente de las exportaciones de bienes como de los servicios, pero un amplio potencial por desarrollar. Por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones de bienes es inferior al crecimiento del conjunto de exportaciones de la economía española. Y en este punto os invitamos a navegar por nuestra herramienta interactiva, por el mapa de complejidad económica de Cotec, que permite para más de 7.000 familias de productos, dibuja la geografía del comercio exterior de España. Y podemos ver cómo el sector del libro ha mantenido un superávit comercial con el exterior durante el tiempo, aunque también la herramienta nos permite ver cómo recientemente ha quintuplicado su exposición al mercado estadounidense.
Entonces, Pau, tenemos muchos indicadores en la monografía que ya está disponible en la página web de Cotec. Lo que te pediría es una valoración global, sintética del resto. Bueno, pues podemos decir, efectivamente, hay muchos indicadores. Podemos decir que habíamos observado un comportamiento relativamente plano de los sectores, no solamente en España, en toda Europa, desde las políticas de austeridad en 2018. Llegamos a la pandemia y, efectivamente, la pandemia tiene un efecto, el confinamiento tiene un efecto negativo sobre las dinámicas de los sectores culturales y creativos, pero nos ha despertado el hambre, tanto desde la oferta como desde la demanda, por la cultura, y el rebote ha sido muy notable, muy dinámico. Es decir, podemos decir, desde 2019, mientras el resto de la economía sube o crece los ocupados al 8%, en los sectores culturales y creativos estamos hablando del 17%. Incluso datos que no están aún en el informe. Son unos 100.000 más. En la última EPA, el dato de crecimiento ya está, estamos hablando del 14%, cuando el conjunto de la economía de los ocupados está en datos muy moderados, muy discretos. Es decir, está funcionando, está rulando con un mayor dinamismo que el conjunto de la economía. Muchas gracias, Pau. Gracias a Concul y a los equipos de Fundación Caraso, de Presidencia del Gobierno y de Fundación Cotec que han hecho posible este evento. Gracias.